Y para hablar de estas y otras cosas, saludo a dos amigos en la mesa de diálogo esta noche en Sin Censura Nocturno. Joaquín Ortega, internacionalista. Querido Joaco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un gusto y un honor estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos. También saludo a nuestro amigo, también miembro de la familia Sin Censura, Mario Campa, economista, docente y asesor en políticas públicas, a quien usted puede ver y escuchar conducir su propio espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Querido Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, buena tarde, les saludo. Oigan, ¿cómo ven las declaraciones de Héctor Aguilar Camín? Ya, la verdad, ya no supe qué decir. Le iba a decir, lo tienen metido el nombre de Andrés Manuel, ya saben por dónde, pero es que por más que lo critiquen, no pueden vivir sin él. Un gran intelectual, nótese mi sarcasmo, con Héctor Aguilar Camín, es monotemático. Si no es López Obrador, no es nada, Joaquín. Es muy cierto, Vicente. Y es que las personas que tenían ocupada toda la atención pública, que tenían monopolizado el micrófono, también eran los poseedores, los monopolizadores del concepto de democracia. Dentro de una ética neoliberal, el pueblo es un rebaño desconcentrado al cual no se le puede confiar una cosa tan frágil como la democracia. Entonces, ellos mismos se erigieron como los grandes guardianes y protectores de esta cosa tan frágil para no dejarla en manos de un pueblo que está víctima de sus pasiones y que no sabe a dónde va. Entonces, ellos mismos se creen esta casta ilustrada que debe mostrarnos el camino y decirnos exactamente por quién o cómo deberíamos votar. Para ellos el problema más grande de la democracia es que el pueblo decide exactamente qué es lo que quiere, y eso es precisamente lo que está reclamando. Si el pueblo en una ratificación de mandato, como dice él, decide votar en favor de López Obrador, bueno, ese es el problema, esa es la gran dictadura, que el pueblo sea el que ratifique a sus gobernantes y les dé, digamos, una palomita. Otra de las consecuencias de la consulta del domingo fue precisamente esa, que en todos los indicadores, López Obrador ha subido sus índices, de aceptación. Entonces, por supuesto que López Obrador ocupa todo su ventana conceptual, todo su discurso. No tienen de otra. Si antes comían del gobierno, y él es precisamente la razón de su hambre y de su irrelevancia. Como decía Ramiro Padilla, que también es colaborador de este espacio, el domingo mismo en la noche, ha quedado un enorme vacío intelectual y un enorme vacío ético en el discurso público en México. Y viene siendo hora de que surja nuevas voces, una nueva postura moral, ética y cultural que llene un vacío que había sido ocupado falsamente, artificialmente, por personas insulsas, racistas, clasistas, con un discurso salido de la parte de atrás de una caja de cereal, Vicente. Ese Se es el me, problema. se me viene a la mente, Mario, el ya chole con sus quejas, ¿no? De Héctor Aguilar Camín, no hayan de otra. Y bueno, pues qué largo se les ha hecho este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que les tocó el violín, ya no les dan esos chonchos cheques que le pedían, así como camaradas a los expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, en el caso de Héctor Aguilar Camín, Mario. Honestamente, yo no sé por qué le seguimos llamando intelectual. Si un intelectual debe poner ideas sobre la mesa, Vicente, ya no, como tú mismo dices, no debe ser este diálogo monotemático, a veces unilateral, que tiene contra o consigo mismo. Yo creo que Aguilar Camín ya no aporta mucho al debate público, no aporta temas nuevos, no aporta ópticas novedosas. No sé honestamente qué hace estos días. Yo lo escucho mal, la voz un poco ya alterada, ¿no? Sabemos que es un tipo que por algún motivo se ha mantenido ahí cuando ha tenido muchas prácticas, pues, que se acercan a alguna cuestión mafiosa en la parte cultural, ¿no? Los cheques que mencionas de Salinas son unos, pero también dentro del gremio de los escritores se le acusa de que en algunos premios, pues, actuaba bajo una consigna
de influyentismos y tráfico de influencias, ¿no? En varios jurados de otorgamiento de premios, pues metía su cuchara o intentaba mover palancas, ¿no? Yo creo que ese es Aguilar Camín. Aguilar Camín es un intelectual que ya está más preocupado por ir a comer y cenar a un buen restaurante que poner ideas sobre la mesa y en sí preocuparse por el bienestar público. Recordemos que incluso festejó que alguna vacuna no llegara a México o que tuviera un grado de eficiencia bajo. Creo que era la de AstraZeneca. Ese es Héctor Aguilar Camín. Yo creo que ya fue rebasado por sus propias fobias. Yo creo que ya opina más con el hígado y los intestinos que con la mente, ¿no? Oigan, muchachos, a ver, déjenme plantearles este tema porque inicié el programa con esto. Hubo por ahí un desaseo evidente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los magistrados que destituyen en reunión alterna al que no sé si todavía es presidente, José Luis Vargas, que no deja de ser controversial, pero escogen, pues diría Jorge Armando Rocha, y yo suscribo al peor posible a este hombre que es muy cercano precisamente al calderonismo. Eligieron a Reyes Rodríguez Mondragón, quien trabajó para la presidencia de Felipe Calderón en 2011 como coordinador de asesores de Roberto Gil Suart, ex secretario particular de Calderón. A ver, estamos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en momentos en que está cuestionado el Instituto Nacional Electoral. ¡Ay, cabrón! ¿Qué está en peligro en estos momentos en nuestro país, Joaco? Bueno, Vicente, hablando precisamente de las reacciones a la consulta del pasado domingo, pues aquí tienes una reacción muy clara y muy contundente a todas las declaraciones, por ejemplo, de Mario Delgado referente a una futura reforma electoral. Ya no sería en este periodo de sesiones, según nos dijo en entrevista el día de la consulta, sería para el próximo septiembre, pero necesariamente antes de que venga la consulta de la revocación del mandato, porque una de las cosas que quedaron muy claras el domingo es que nuestra autoridad electoral nos ha quedado muy chica. Es deficiente en el mejor de los casos, si no es que podemos decir que es intencionalmente omisa, lo cual configura, a mi parecer muy humilde, el delito de abuso de autoridad por parte del Instituto Nacional Electoral y de todos sus representantes. Entonces, esto es parte de una crisis institucional, es parte de la caída del colapso, el desmoronamiento de la simulación a la cual llamaron la transición democrática, que empezó con Ernesto Zedillo, el que llegó por un homicidio, y terminó con Enrique Peña Nieto, el presidente de la telenovela. Mario, se habla de consejeros que no son neutrales, un árbitro que no es neutral, y ahora tenemos magistrados que tampoco serían neutrales con el historial que tiene este personaje que es impuesto por los colegas suyos. Imagínate una sesión encabezada por esta señora Janine Otalora o algo así se llama, también polémica. No, pues estamos en manos de personas complicadas desde mi perspectiva para la democracia en nuestro país, Mario. Bueno, sí, el tribunal que viene actuando como contrapoder del INE, pues sí, es una posición delicada la que en estos momentos se pone en manos de un personaje, pues quizá no tan reputado o no con las credenciales suficientes como para situarse en esa gama de neutralidad que mencionas. Si bien sabemos que la neutralidad es francamente un mito, ¿no? Lo que esperaríamos es quizá posiciones balanceadas, desprendimiento de ciertos intereses. Eso sí podríamos querer o aspirar a tener en un magistrado, pues presidente o en el presidente del tribunal. Y en este caso, pues no sé si existen esas garantías. Yo creo que hay que esperar a ver en qué termina todo esto, pero por supuesto que es fundamental hacia lo que viene, ¿no? Hacia, pues para empezar, la revocación de mandato y posteriormente, pues una elección que se antoja que vaya a ser disputada en varios terrenos, incluyendo, pues por supuesto, el jurídico. Está también pendiente, pues una reforma a todo el aparato jurídico en general
y esto quizá podría complicarlo, ¿no? Podría politizarlo quizá en un grado superior, y esto podría pues complicar aquel avance, ¿no? Así es. Ya que estamos hablando de la consulta popular, hay un antes, un después. ¿Cómo podemos dimensionar lo de este domingo? Bueno, no podemos reducirlo a este domingo. Todo lo que hemos venido arrastrando para llegar al domingo y todo lo que hemos visto y escuchado después del domingo, Joaco, ¿cómo lo podemos dimensionar? Yo creo que es muy grande lo que ha sucedido. No nada más ha marcado, yo creo, el inicio de un despertar democrático, de una nueva relación del pueblo con sus decisiones y con su forma de gobierno. También hubo una unión histórica de redes sociales en la cual, por supuesto, sin censura fue parte, y me parece que esto también es histórico y que también marca un antes y un después en nuestro discurso público nacional. También hay un antes y un después, como ya dije, respecto a las autoridades electorales y jurisdiccionales en términos electorales de este país. No podemos continuar con lo que teníamos, tenemos que pasar la página y tener una democracia completa, una democracia plena, ahora sí. Y por otro lado, también me parece que hay un antes y un después en cuanto a la reacción. No es lo mismo el estar en el golpeteo constante en los medios, escuchando su propia voz, a escuchar de viva voz el absoluto repudio popular que se mostró a pesar de los obstáculos y del sabotaje en la consulta del domingo. Un 97% de repudio absoluto, sobre todo en zonas indígenas, no puede pasar desapercibido. Es una diferencia. Mario, tu perspectiva, tu opinión. Bueno, yo creo que efectivamente es un ejercicio inédito, es un ejercicio, es un hito también democrático. Yo creo que fortalece la democracia participativa. Está, por supuesto, en el interés de algunos agentes golpear al gobierno y decir que fue un fracaso, y quizá pongan de lado que esto va a ser una construcción hacia futuro que trasciende incluso a este gobierno, ¿no? Esas herramientas las necesitamos, y desacreditarlas honestamente no nos lleva a absolutamente nada. O bueno, lleva por supuesto quizá a una imagen que muchos quisieran, que es la democracia representativa, y ya está, ¿no? Al monopolio de los partidos sobre lo político y sobre lo público, cosa que la Cuarta Transformación ha disputado, ha politizado algunas cuestiones que se daban por hechas o por indisputables, o por prácticamente se normalizó que ciertos intereses los tuvieran capturados. Y en ese sentido, pues estamos viendo con esta consulta popular, también con otras cuestiones que parecerían un poco más sutiles, como incluso la demanda que se interpone hoy en Massachusetts contra los fabricantes de armamento, sigue siendo parte de lo mismo, ¿no? Aunque en esferas completamente distintas, pues es un cuestionamiento a los poderes fácticos y económicos, y la consulta popular y la democracia participativa, o mecanismos de democracia semidirecta, pues pueden empoderar a los ciudadanos, al pueblo, para que en ciertos asuntos controversiales donde no haya consensos, pues que la voz popular se imponga, que la voz popular abra nuevas avenidas, nuevos cauces, nuevos también, por supuesto, debates, y con ello pues puedan darse avances mucho más veloces de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces yo creo que es un triunfo, por supuesto, esos son niveles de participación para una consulta que no habíamos visto antes. Por supuesto, habrá cosas que podamos mejorar, hay que aligerar los costos de nuestra democracia, particularmente en las papeletas y en la revocación, por supuesto, que hay áreas de oportunidad, como habilitar las casillas especiales, ¿no? Aquí estábamos, Vicente, en Sin Censura el domingo, y había cientos de comentarios de gente que no podía votar porque el sistema les arrojó una casilla en otro municipio o les arrojó información errónea. Entonces, que Silva Herzog no cuestione o no llame a la reflexión sobre el papel del INE y simplemente diga que es un triunfo para el INE, pues cambia totalmente la realidad, porque no fue así. Y además de eso pone el foco de atención en otra cuestión y no en el empoderamiento de la gente, ¿no? Que ese debería ser el gran logro de esto. Precisamente, si me permiten, antes de ir al tema de la demanda que interpone México contra los fabricantes y comercializadoras de armas,
quiero que escuchemos a Mario Amparo Casar, la persona que dirige, la mujer que dirige Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización fundada por Claudio X González, en una mesa de diálogo, hablar de también el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo viola las reglas, dice Mario Amparo Casar. Y la voy a traer a colación porque, en efecto, como dice Mario, Joaquín, no hay autocrítica. Todo es perfecto, o sea, todo lo hizo perfecto el INE. Y si hubo irregularidades, manchitas en el proceso, fue de los promoventes o de los... En un descuido hasta nos echan la culpa a nosotros, los medios independientes, que hicimos lo que debería haber hecho el INE. Vamos a escuchar, por favor, a Mario Amparo Casar en esta mesa de debate que tienen en Latinus de Carlos Loret de Mola y de Broso. Aquí se vio claramente la falta de Estado de Derecho de parte del Congreso, porque nunca hizo una ley reglamentaria y volvió a aventarle al INE la responsabilidad, en unas condiciones muy desventajosas, de reglamentarla, con las consecuencias que tiene de deslegitimación, que ya se encargó el presidente de recetarlas en la mañanera de hoy y en la de ayer. Segundo, el presidente, que también estuvo el poder sobre el derecho, porque hizo campaña abierta cuando no tenía derecho a hacerlo, porque acusa al INE de no haber puesto casillas especiales, por ejemplo, cuando fue el Congreso el que no las puso, porque utilizó recursos públicos para difundirla y porque engañó a la población una y otra vez diciendo que esto se trataba de un juicio de los expresidentes, cuando no es un juicio contra los expresidentes. No nos preguntaron si queríamos que juzgáramos a ciertos presidentes del pasado. La Corte, porque también pasó, según dicen la mayor parte, y coincido con ellas, de los constitucionalistas, que simplemente no era una materia consultable. Y el partido Morena, que incurrió en las mismas ilegalidades. ¿Cómo ven, Joaquín? Me parece muy interesante, Vicente. Si me permites, voy a desarmar uno a uno sus argumentos. Dice la señora que el presidente hizo campaña, pero hasta donde yo recuerdo no había ningún partido político compitiendo en la consulta. De hecho, creo que no había ninguna competencia en la consulta. Una cosa es hacer campaña, hacer propaganda, hacer campaña, como dice ella, y otra cosa hacer una promoción de la consulta, que la gente vaya a votar, que fue lo que precisamente personas privadas como tú y como yo hicimos durante todo el fin de semana. Difundir, por supuesto, difundir. Los convocantes no somos en realidad nosotros, no es el presidente, es el INE. Si la convocatoria falló, pues el INE fue el que falló, y somos nosotros, es el presidente, el que tiene, como tú dijiste, rellenarles la plana y hacer el trabajo que ellos tuvieron que haber hecho. Y por cierto, no hay nada de ilegal, ni mucho menos de inmoral en eso. Y por último, juicio a expresidentes, que si engañó a la población diciendo que la consulta era por un juicio a expresidentes, es que sí lo era, porque uno de los principios generales del derecho es que el que puede lo más, puede lo menos. Y si la pregunta decía para hacer una revisión sobre las actuaciones de servidores públicos en el pasado, pues hasta donde yo sé, los expresidentes son servidores públicos del pasado. Entonces los incluye a ellos, pero también incluye a personas como Luis Videgaray, también incluye a personas como Luis Carlos Ugalde y a muchos otros funcionarios que fueron parte de la burocracia dorada de los institutos aparentemente autónomos y que son en buena medida responsables de la tragedia mexicana de los últimos 12 años. Así que la señora es la que está tratando de mentir, la señora es la que está tratando de engañar a su público. Me hizo enojar este clip, Vicente. Gracias. Lo bueno es que eres mucho más decente que tu servidor, si no, yo también ya hubiera salido mentando madres. ¿Cómo no enojarse ante estas estupideces que dice Mario Amparo Casar? Porque además no toca ni con el pétalo de una rosa a la oposición, que fueron, y también tienen responsabilidad de Morena, por haber negociado que la consulta fuera en agosto y no se incluyera
el 6 de junio. Y creo que aquí nos debe de dejar un margen de crítica, de autocrítica, de reflexión para todos los partidos, para todas las visiones, Mario Campa, porque sí, en efecto, lo que se negoció se tuvo que haber aprobado también con votos de Morena. Sí, claro, bueno, eso es un tema pendiente, tenemos que quizá homologar estas consultas a una elección intermedia, o quizá habría que ver si una elección presidencial. Por supuesto que hay que tratar de que no sea una pregunta, ¿no? Sino que se cuestionen varias cosas también para lograr mayor escala y para que no sea un ejercicio esporádico, ¿no? El problema de hacer eso es que sí, efectivamente, si tuvimos problemas desde el Instituto Nacional Electoral para organizar una sola campaña, no un llamado al voto, pues quién sabe con tantas preguntas si se hagan bolas en la formulación, si se hagan bolas en el manejo de la boleta, si se hagan bolas en explicar, en crear la pedagogía que tendrían que haberla creado para este evento, que sabemos todos que efectivamente, como tú dices, Vicente, pues fueron prácticamente algunos, no todos, los medios de comunicación quienes nos encargamos de crear esa pedagogía, porque pues el INE francamente dio mucho que desear y por supuesto que debe haber autocrítica. A ver, ¿cuántas veces escuchamos al propio Lorenzo Córdoba más enfrascado en esta discusión de si debía ser incluido en las encuestas del país, o cuántas veces en estos debates sobre su visión de la democracia en los últimos meses, donde hubo incluso algún congreso contra el populismo o algo así, y en cambio, en cuántas ocasiones salió a defender la consulta, hizo un llamado a la democracia representativa? El señor ya está también más enfrascado en las grillas que en verdaderamente ser un agente que tenga la facultad pues de cumplir estrictamente el mandato del INE, que uno de ellos es por supuesto elevar la participación electoral y por supuesto fortalecer la cultura democrática. Y en ese sentido, pues las tasas de participación también en la elección intermedia tampoco en algunas partes fueron muy altas y tampoco hay grandes avances en ese sentido. Y ahora estamos viendo que su rol en la consulta popular fue bastante menor. No fueron quienes llevaron la batuta de esto y pues por supuesto que hay que revisar algunas de las cuestiones, y también debe haber autocrítica de los partidos para revisar el entramado de estas consultas y también algunas cuestiones específicas como la calendarización, que es lo que mencionas, Vicente, donde Morena pudo haber insistido y haberse, suena fuerte, pero impuesto a la oposición y haber convocado esta consulta para la fecha que coincidiera con la elección intermedia en junio, ¿no? Se viene más controversia en torno a lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace unos minutos, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, escribió: el Senado mexicano es el otro poder que interviene en la designación de las magistradas y los magistrados electorales. Junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que hoy ocurrió. Evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber, y obviamente nosotros aquí en Sin Censura mañana le tendremos más detalles. Por cierto, para cerrar, ¿qué les parece, Joaco, Mario? Hablamos de lo relevante que resulta esta demanda interpuesta en suelo estadounidense por el gobierno de México, anunciada por el canciller Marcelo Ebrard contra las productoras y comercializadoras de armas por su responsabilidad en la narcoviolencia y por la gran cantidad de armas estadounidenses que se trafican hacia nuestro país. Un hecho sin precedentes, pero que, hay que decirlo, será algo que traerá muchas reacciones, y no sé si a nivel gobierno, porque hay que recordar que está la Asociación Nacional del Rifle, están atrás de estas empresas los grandes cabilderos ante los congresistas estadounidenses. Lo importante es que se dio este paso y que también se desmonta, se les tumba el discursito a esos que dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es aliado del crimen organizado y estas cosas. Creo que más claro ni el agua, Joaquín. Es muy cierto, Vicente.
Y en realidad esto tiene varios antecedentes históricos, pero cada vez que un gran flujo de armas viene de otro país, Estados Unidos, Japón o donde sea, es porque México había sufrido una gran convulsión territorial. La revolución, la independencia, grandes cosas que cambiaron el rostro del país, que es lo que estas compañías en este caso estaban haciendo. El mayor flujo de armas que existe en todo el mundo y hay guerras activas es de Estados Unidos hacia México. Esa es la mayor cantidad de armas que se mueven en el mundo. Cuando empezó esta guerra en Tamaulipas, empezó en una guardería, fíjate. El ejército rodeó la guardería y tuvieron que replegarse porque llegaban convoys. No paraban los convoys de armas en apoyo a los Zetas, en ese momento el cartel del Golfo. Cuando la reacción saca todo este tema de Ovidio y todo este asunto sobre Sinaloa, pues hay que recordar que el problema es que la capacidad de fuego de los cárteles en muchas ocasiones ha rebasado a la del ejército. En este caso, el gobierno tuvo que reaccionar para salvar a la población porque esa capacidad de fuego del cartel de Sinaloa amenazaba con arrasar con el cuartel militar local y hacer rehenes a la población. Y ese es el tamaño de la responsabilidad de estas empresas. No se está demandando al gobierno norteamericano, se está demandando a empresas privadas concretas, Smith & Wesson, Barrett, Colt, Beretta y Glock. Ellos son quienes han hecho, son los fabricantes de armas y de acuerdo con los tratados internacionales de la ONU hay toda una legislación respecto a la fabricación y el tráfico ilegal de armas. ¿Cuál es el problema? Los fabricantes normalmente son legales, son lícitos y fabricantes autorizados, pero el tráfico no lo es, y es ahí donde el gobierno mexicano está poniendo el pie, porque la reparación del daño, vamos a cuantificarlo un poco. México gasta un 9.4% de su Producto Interno Bruto nada más en la lucha en contra de la violencia provocada por estas armas. La relación entre la violencia y la cantidad de armas incautadas en un país está perfectamente establecida por la Oficina de las Naciones Unidas en su análisis sobre droga y delito en el 2020, apenas el año pasado. Así que sí, hay una enorme corresponsabilidad de estas compañías privadas en la estabilidad, en los problemas de estabilidad territorial entre las dos naciones. Y esto no puede ser de un solo lado, no puede ser nada más el Estado mexicano o el Estado norteamericano. Hay empresas privadas que ganaron dinero, pero fortunas obscenas de la sangre de los mexicanos y de forma ilegal, Vicente. Esto es un hito. Y si tú ves la prensa internacional, están diciendo the balls, están diciendo vaya el coraje del gobierno mexicano para decir estas cosas. Los para huevos, los huevos, de armas, Joaquín. Exacto. Los huevos. Exacto. Para denunciar a las compañías de armas y a las farmacéuticas, Vicente. Esto ya trae historia reciente. Ya hubiéramos querido ver un poquito de esos huevos, de esos pantalones en tiempos de Peña Nieto, en donde Videgaray, o cuando Videgaray iba a visitar a Jared Kushner, o en tiempos de Calderón, en donde nada más agachaban la cabecita y decían, sí, señores. Mi querido Mario Campa, lo decía Joaquín, lo digo yo, se vienen las reacciones, ahora se viene lo bueno. Es un paso importante, la forma en que lo da a conocer también con toda la solemnidad y la fuerza Marcelo Ebrard, pues creo que es de resaltarse, pero bueno, esperemos a lo que se venga. Sí, bueno, yo creo que hay muchos puntos interesantes que podemos discutir. Uno, por ejemplo, es que se demanda a empresas, a fabricantes y también a comercializadoras, ¿no? Quizás excluye a distribuidoras minoristas, pues sabemos que Walmart, por ejemplo, es una gran colocadora de armas entre la población, pero creo que sí, el hecho de que sea a fabricantes y también a comercializadoras, habla de que hay responsabilidad en cómo los fabricantes después al mayoreo al menos distribuyen este equipo, ¿no? Han sido laxos y quizá omisos en algunas cuestiones. Entonces, creo yo que, y además el monto es muy alto, ¿no? Son 10,000 millones de dólares los daños que se alegan en la demanda. Ahora, yo sí creo que es pase prácticamente cualquier cosa, yo sí creo que va a ser una victoria política. Hay que recordar que en Estados Unidos aproximadamente un 97% de los juicios
concluyen con una conciliación. Entonces, no necesariamente tiene que haber una sentencia favorable a la vieja usanza en el sentido de darle la razón a México para que ya haya material para que entonces podamos visibilizar la causa, número uno, y además elevarle un poquito el costo a estos fabricantes, ¿no? El costo presente a través de una demanda, a través del monto, a través del pago de abogados, pero también a futuro, sabiendo que puede ser demandado por gobiernos, por otros gobiernos, pero también pues porque tiene que quizá crear un departamento legal para hacer frente a este tipo de cuestiones. Entonces, desde ese punto, elevarle el costo a su negligencia, pues también podría ser una medallita que se podría colgar el gobierno contra estos fabricantes. Hay otra cuestión que tiene que ver con la visibilización, que en cualquier momento creo que es sano poner este tipo de asuntos en debate. Y hay otra consideración, que es que Joe Biden en este momento está tratando de avanzar también legislación y regulación al respecto, y no es un tema menor porque podría contribuir también a ese debate que se está dando dentro del propio Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que Joe Biden pues también enfrenta una crisis de inseguridad en Estados Unidos, y ese contexto puede propiciar ciertos cambios o ciertos ajustes. El tercer punto y el último me lleva a reflexionar sobre la cuestión de si ciertos nacionalismos que quizá van a emerger en este asunto, porque sabemos la influencia que tiene la Asociación Nacional del Rifle y que efectivamente el cabildeo específicamente en los republicanos, pero no únicamente entre republicanos congresistas, sino también entre algunos demócratas, eso pues va a llevar a que el asunto lo quieran plantear como un tema de México contra Estados Unidos, porque la industria es parte de una tradición nacional, y entonces van a tratar de llevarte a seguro el enfrentamiento a una cuestión no de México contra estos fabricantes, sino de México incluso contra los propios Estados Unidos. No sé si les salga la discusión, pero yo creo que esa sería una de las tácticas, poner al pueblo americano a defender a sus industrias contra un gobierno de fuera que les quiere decir qué hacer y qué está mal, todo este tipo de cuestiones. Eso seguramente lo vamos a ver, no sé si les vaya a funcionar, pero ahí están algunos temas, Vicente, que yo veo seguramente dará mucho de qué hablar este tema, ¿no? Claro que sí, antes de que empiecen los truenos, y no son de armas ni de nada, Dios nos libre, sino de este cielo que se viene con una tormenta sabrosa en donde estamos transmitiendo. Les quiero agradecer como siempre y abrazar amigos, y pues si me permiten cerrar invitando a la gente para que los sigan en redes sociales. ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te encuentran, Juaco? Gracias, Vicente. A mí me encuentran en Twitter, @Juaco_ORG, son mis apellidos. Y también me encuentran en YouTube, en el canal de Cuarta República, acompañando al doctor, al maestro, Daniel Marmolejo. Y también hay un podcast de horror por ahí en Spotify, ahí sí me encuentran. Gracias. Muy bien. Salúdanos, por cierto, al maestro Daniel Marmolejo, ahí en 4A República. Suscríbanse al canal de 4A República, desde donde surgieron los esfuerzos de estas jornadas maratónicas de viernes, sábado y domingo pasados por la consulta popular. Y mi querido Mario Campa, a ti pues te encontramos orgullosamente conduciendo tu espacio los domingos de 4 a 5 en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. ¿Y en dónde más te pueden apoyar? Por supuesto, un llamado a suscribirse a los canales de Sin Censura y en mi cuenta también de Twitter, @Mario_Campa, y nos vemos el domingo de 4 a 5, hora de la Ciudad de México. Te abrazo, Juaco, te abrazo, Mario, muchas gracias, nos vemos pronto. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde estén conectados.